En esta oportunidad hablaremos sobre el diagnóstico diferencial de artritis por microcristales y artritis séptica. En la artritis por microcristales vamos a encontrar dos grupos, la hiperuricemia gota y la artritis debido a depósitos de cristales de calcio. En la hiperuricemia gota es importante saber que el ácido úrico es producto de la degradación de las purinas y que los uratos son la forma ionizante de ácido úrico y que predominan en el plasma líquido extracelular y líquido sinovial. A la hiperuricemia en sí se la denomina como una concentración de ácido úrico superior a 7 mg sobre decilitro. En cuanto a su etiología, podemos mencionar la síntesis de urato aumentada, la excreción disminuida de ácido úrico y mecanismos combinados. Es importante recordar que cuanto mayor es la concentración plasmática de urato, mayor son las probabilidades de padecer gota. Sin embargo, se debe tener en cuenta que solo el 10% de los pacientes con hiperuricemia desarrollan manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas podemos mencionar la hiperuricemia sintomática, artritis gotosa aguda, gota intercrítica, gota crónica con formación de tofos, también la nefrolitiasis. Esta puede aparecer antes o después del primer ataque de la artritis gotosa. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico definitivo de gota aguda o tofacia es anatomopatológico y se realiza mediante la demostración de cristales de urato intracelular en los leucocitos del líquido sinovial o en los agregados tofáceos obtenidos mediante aspiración o artrocentesis. En cuanto a la artritis debida a depósitos de cristales de calcio, el depósito de cristales de pirofosfato de calcio dihidratado en estructuras articulares es frecuente en mayores de 80 años. Lo habitual es que las personas que presenten estos depósitos no tengan ningún proceso subyacente. En las manifestaciones clínicas podemos mencionar la pseudogota, artropatía crónica por pirofosfato, depósito poliarticular, depósito intervertebral y artropatía destructiva. Ahora hablaremos de la enfermedad por depósitos de hidroxipatita cálcica. De hecho, la hidroxipatita cálcica es el mineral principal de huesos y dientes. La mayoría de las calcificaciones de partes blandas son producidas por la hidroxipatita. En esta enfermedad de depósito de hidroxipatita cálcica, la mayoría de los casos, como ocurre en el depósito de los cristales de pirofosfato, el depósito es idiopático, pero existe una serie de enfermedades asociadas. En esta encontramos dos grupos, las conectivopatías y las enfermedades metabólicas. En las manifestaciones clínicas, los depósitos articulares y periarticulares suelen ser asintomáticos, pero cuando producen manifestaciones clínicas, las más frecuentes son periartritis calcificante, artritis aguda, artropatía destructiva y artrosis. En cuanto al diagnóstico, la radiografía puede mostrar calcificaciones intraarticulares o periarticulares algo amorfas, con o sin cambios en el hueso vecino, como erosiones o destrucciones. Ya el diagnóstico definitivo se basa en la identificación de cristales en el líquido o en el tejido sinovial. En cuanto a la enfermedad por depósito de cristales de oxalato de calcio, el oxalato es producto final del metabolismo del ácido ascórbico y de algunos aminoácidos. De hecho, se alcanza concentraciones séricas de sobresaturación como consecuencia de una excreción renal disminuida u otros factores como la ingesta elevada de vitaminas. En las manifestaciones clínicas, los agregados de oxalato de calcio pueden localizarse en el cartílago, la sinovial y los tejidos periarticulares, pudiendo producir artritis o periartritis. De hecho, se afectan con más frecuencia las articulaciones como las rodillas y las manos. En el diagnóstico, la radiografía puede mostrar condrocalcinosis, un rasgo común al depósito de pirofosfato y oxalato. De hecho, los derrames sinoviales inducidos por oxalato son mecánicos y en el microscopio óptico lo más frecuente es que sean bipiramidales y con birrefrigerancia muy positiva. Diagnóstico diferencial. Lo más característico para poder identificar estas patologías se debe de tomar en cuenta la edad en la cual se presenta con mayor frecuencia, su localización, la clínica, las diferentes características radiológicas y los diferentes métodos para poderla identificar. Artritis séptica.
Es un proceso infeccioso de la articulación secundaria a una colonización por un microorganismo patógeno. La vía de infección más frecuente es la hematógena y las menos frecuentes es la extensión desde una infección vecina o por una inoculación externa directa. Etiología y factores predisponentes. El más frecuente en los grupos etarios es el estafilococo aureus seguido del streptococcus, en lactantes por streptococcus del grupo B, en menores de 5 años del grupo A, en adultos por Neisseria gonorrhoeae e infecciones protésicas por el estafilococcus epidermidis. Manifestaciones clínicas. Se presenta como una artritis monoarticular que afecta principalmente a la rodilla. Se presenta dolor, signos inflamatorios, limitación a la movilidad, fiebre y malestar general. En el caso de una artritis por gram negativos, esta suele ser indolente. Estudio del líquido sinovial con características infecciosas como aspecto turbio o purulento, más de 50.000 leucocitos por milímetro cúbico, con predominio polimorfo nuclear y consumo de glucosa. Misión de Gram, diagnóstico etiológico. Cultivo del líquido mediante antibiograma dirige el tratamiento. Gracias.